Quise hacer este video, audio, este día, porque he visto que en la secta La Luz del Mundo han abierto nuevamente la oportunidad a debatir, algo que desde hace mucho tiempo no lo hacían, porque internamente lo tenían prohibido. Y si no lo tenían prohibido, que lo comprueben. Pero, a lo que a mí me concierne, sí lo tenían prohibido. Lo, lo único que yo veo con estos debates es algo que me ha llamado mucho la atención, porque los que debaten en contra de estas personas sectarias debaten mal, no debaten correctamente. Antes de comenzar mi pequeña explicación, quiero leer algo que para mí se me hace muy importante relatarlo antes de comenzar este instructivo a cómo debatir en contra de un sectario de la secta La Luz del Mundo. En, en lo principal que yo he querido que las personas que se concentren al 100%, que no se dejen manipular, que no se dejen sacar del tema, que no permitan que ellos manipulen las escrituras o manipulen un debate de la forma como típicamente ellos la hacen. El debate número uno que debe de tener una persona extraña o estudioso, escolar o de alguna otra religión en contra de la secta La Luz del Mundo, el único debate que debe de haber, escuchen bien lo que les voy a decir, el único debate que deben de tener con un sectario de la Luz del Mundo es el ministerio apostólico y restauración de la primitiva iglesia por medio de sus apóstoles, comenzando por Eusebio Joaquín o Aarón Joaquín. Ese es el único debate que deben tener. No deben de tener ningún otro debate. Ninguno. No deben de debatir del bautismo, no deben de debatir el Espíritu Santo, no deben de debatir absolutamente nada de eso, ni ningún tema de esos. Porque ningún tema de esos concierne tan importante o más importante que el ministerio apostólico, y le vamos a poner el tema y el título que se merece, Ministerio Apostólico de la Secta La Luz del Mundo. Recuérdenlo, testigos de Jehová, que también, sea como sea, también son falsos, testigos de Jehová, mormones, independientes, católicos, como tú quieras llamarte, enfócate. Enfócate en el ministerio apostólico de la secta La Luz del Mundo y, entre comillas, la restauración de la primitiva iglesia por medio de Aarón Joaquín. Eso es todo lo que se deben de enfocar. Escuchen bien, eso es todo. No hablen con ellos del bautismo, no hablen porque no califica. Y les digo esto porque si quieren hablar de cualquier otro tema, de cualquier otro tema que quieran hablar, no califica porque primero tienen que saber si la persona que está llevando a cabo esos temas o el dirigente o líder o apóstol o como quieran llamarle, es un verdadero apóstol. Es lo primero que se tiene que escudriñar. Es lo primero que se debe de saber, que la persona que me viene a explicar las cosas de Jesucristo es un verdadero apóstol o no. Eso es lo número uno. Tenemos que saber si es un verdadero apóstol o no. Y les quiero hacer esta pequeña narrativa de unos puntos muy importantes en la historia del cristianismo y en la historia del pueblo de Israel. Número uno,
Para Dios y sus creyentes desde el principio ha sido muy importante mantener un historial de los acontecimientos más importantes en la historia de Dios, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de sus creyentes, ya que por medio de ella verifica la realidad de los hechos, como también sirve de guía para sus seguidoras. Número 2. La conservación de los eventos históricos del pueblo de Dios. Escuchen bien, la conservación de los eventos históricos del pueblo de Dios. La conservación de escritos, de profecías, eventos que han sido una prioridad para Dios. Y ha sido una prioridad para Dios conservar para siempre los hechos por medio de escritos o de libros, protegiéndolos a través de la historia sin que sean adulterados o simplemente borrados de la existencia. La Biblia ha sobrevivido miles de años. Con eso se demuestra la importancia de mantenerla en existencia, aún teniendo profetas en sus respectivas eras. Fíjense bien, para Dios ha sido siempre importante mantener la existencia de sus libros, aunque en ese momento haya estado Jesucristo, era muy importante conservar la ley. Era muy importante mantener un récord de la ley, mantener un récord de los hechos de aquellos siervos de Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas. Era muy importante. Entonces Dios, aunque pasaran 1000 años, aunque pasaran 2000 años, aunque pasaran 3000 años, y en esos 3000 años hubiera otro profeta, para Dios era importante siempre mantener los hechos de los profetas anteriores o siervos de Dios. Número 3. Cristo se rodeó de personas preparadas que podían escribir, que sabían escribir, ¿verdad? Y él pidió de que se escribieran sus hechos, de que estas personas, no solo una, ni dos, ni tres, sino que 5 o más personas escribieran sus hechos, sus acontecimientos más relevantes, para mantener escritos verídicos por medio de diferentes testigos. Fíjate, por medio de diferentes testigos, buscando siempre certificar la veracidad de los acontecimientos. 4. Los apóstoles también certificaron sus hechos, certificaron sus eventos por medio de cartas dirigidas a sus seguidores, narrando acontecimientos trascendentales en el cristianismo y también en sus propias vidas personales. Ellos querían que quedara narrado, que quedara plasmado en un libro aún sus acontecimientos personales, dejando así testigos. Testigos eran personas que estuvieron alrededor de él, que vieron, estuvieron con él en esos hechos y las plasmaron en cartas como forma de verificación de los hechos. Para mí, en lo personal, es una forma extraña de Dios de mantener vivos los acontecimientos, certificándolos con testigos, todos esos hechos importantes en la historia del pueblo de Dios o del cristianismo. Y por medio de ello, yo veo una clara clave de la importancia que tiene la Biblia o las Escrituras para Dios. Lo importante que son para Dios, que las ha cuidado, las ha protegido, las ha mantenido intactas por miles de años, porque Él quiere certificar los hechos de sus enviados. Ya que hicimos este pequeño análisis, espero nos sirva para comprender y aceptar quién es o no es un verdadero enviado de Dios. Fíjate, con estas pequeñas características que
quizás no las piensa, o que quizás tú no las habías analizado, o quizás tú no las habías tratado de comprender, o no les habías tomado interés de lo importante que son los libros de Dios, que es la Biblia, que son los hechos, que son los papiros, que son los escritos. Fíjate, pero para Dios es muy importante que existan. Para Dios es importante que sigan existiendo la veracidad de los hechos de sus enviados. Entonces, yo con esta forma puedo comprender y aceptar a la misma vez quién es un verdadero enviado de Dios. Con este simple hecho, que parece simple, pero no es simple, es quizás lo más importante en la historia del pueblo de Dios. Pero con esto yo puedo ver si un hombre de Dios en este tiempo es un verdadero hombre de Dios o es un falso. Porque debe de haber para Dios, ha sido importante, entonces para todos nosotros debe de ser importante que si llegara a surgir un verdadero hombre de Dios, un profeta o un apóstol, entonces se encargaría ese apóstol o ese profeta o ese hombre de Dios inmediatamente de comenzar a escribir y continuar las sagradas escrituras y dejarlas plasmadas, las cuales Dios se encargaría de protegerlas para que nadie las adultere, para que nadie las cambie o para que nadie las modifique, como también, fíjate qué hermoso, como también para que todos tengamos acceso a esta valiosa información que para mí es la información más valiosa y poderosa que existe en la humanidad. Así es que vamos a ver que si en este tiempo un hombre nos dice, yo soy un verdadero hombre de Dios, lo número uno que ese hombre nos va a demostrar y nos va a comenzar a enseñar, que para él también es de suma importancia mantener una certificación de sus escritos, de sus hechos y de los testigos que estuvieron con él en el momento que Dios lo estaba tomando para dirigir a su pueblo. Ahora vamos a enfocar nuestra mirada en particular hacia la secta La Luz del Mundo. Y voy a compartir un pequeño audio. Fíjate lo que te estoy diciendo, es que tenemos que entender, hermanos, que hay ministerios que, hermanos, ya se encuentran caducos. Esto es, que ya, hermanos, terminó su función. Déjame darte un ejemplo rapidito, de un ejemplo material, torpe, pero nos va a ayudar a entenderlo. Si vemos un litro de leche o un galón de leche, y ahí, hermanos, donde marca la fecha de caducidad, ya se pasó ese litro de leche. Si yo me tomo aquella leche caduca, ¿qué va a pasar? Me voy a intoxicar. Atención. Y mientras más pase tiempo, aquella leche más se corrompe. ¿Sí, hermanos? Y mientras más se corrompe, más daño hace a mi cuerpo. Al grado que puedo hasta inclusive perder la vida. Y aquel alimento que en su momento pudo nutrir mi cuerpo, en otro tiempo, en otra etapa de caducidad, puede quitarme aún la vida. Está diciendo el hermano Nazón que el cuerpo del hermano Aarón nos trae la muerte. No, hermanos. Estoy diciendo que aquellos hombres que han menospreciado este ministerio y que se encargan únicamente de alabar y de alabar el ministerio que ya hace 47 años pasó, haciendo creer a la iglesia que únicamente en aquella época, que en aquel tiempo había manifestaciones bonitas de fe, de milagros. No, hermanos, ellos del pseudo llamado apóstol Nazón. Y si me permite el tiempo, o quizás en otra ocasión, enfocarme también en el apóstol
pseudo llamado apóstol Samuel o Aarón, donde ellos le dicen a sus seguidores que la Biblia es letra muerta, que la Biblia no tiene validez, que la Biblia, y en el caso de Nazón dijo que la Biblia es como leche agria, o sea, algo ya arruinado, algo ya que caducó. Pero en su lógica tienen razón, tienen toda la razón, porque si Dios tiene un hombre de Dios y ha puesto profeta o apóstol en este tiempo, entonces quiere decir que este hombre trae doctrina revelada. Trae un mensaje revelado directo para su pueblo, para estos tiempos, y ese hombre absolutamente no tiene necesidad de utilizar los escritos del apóstol Pablo, los escritos del apóstol Juan, los escritos del apóstol Pedro, para defender su ministerio. No tiene ninguna necesidad, porque Dios le revela a él en ese momento sus propias revelaciones que se adaptarían, se escribirían, se certificarían y habrían testigos de la revelación divina que está teniendo para su pueblo de Dios en este tiempo. Así es que vuelvo a regresar. Ya que hemos escuchado las palabras de Nazón, o que hemos escuchado o hemos leído algún escrito por ahí donde Samuel o Aarón dicen que la Biblia es letra muerta, o algún pastor de la luz del mundo, o quien sea de la luz del mundo te dice la Biblia es letra muerta, entonces les vamos a pedir de favor que cuando debatan con nosotros, que dejen esa Biblia a un lado, que la pongan a un ladito, que no la utilicen. Yo sí la puedo utilizar, porque yo sí creo que la Biblia es letra viva. Yo sí creo que la Biblia es letra que vale, que tiene vida y que puede dar vida también en este tiempo, pero ellos no. Entonces, cuando debatas con ellos y vas a debatir al ministerio apostólico de la secta La Luz del Mundo, entonces ellos no pueden utilizar la Biblia. Ellos tienen que sacar los hechos de la restauración, como ellos así le llaman, restauración de la primitiva iglesia cristiana, que comenzó el 6 de abril de 1926. Entonces, para ellos defender el ministerio y la restauración apostólica, deben de tener en mano todas las cartas, todos los escritos, todas las certificaciones,
desde el primer día que Dios llamó al apostolado, al apóstol Aarón, y con ello, no con las cartas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo defendía su ministerio con sus cartas. No andaba defendiendo su ministerio con las cartas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no andaba defendiendo su ministerio apostólico con las cartas del apóstol Pablo. No, y si en algún momento ellos lo tomaron como referencia, simplemente fue una referencia, pero no defendían su ministerio con las cartas de otro apóstol. Así es que estos individuos, cuando vas a debatir con ellos, no pueden utilizar ni deben utilizar las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, ni los hechos de los apóstoles de cualquiera de ellos. Cuando tú los cuestiones, ¿cómo tú me compruebas de que al apóstol Aarón es un verdadero apóstol y trae el verdadero evangelio eterno? Fíjate, el evangelio eterno para salvación de las almas. Ellos te deben de responder con referencias de los escritos y hechos del apóstol Aarón. Escucha bien. No te dejes engañar, no dejes que te salgan y te comiencen a evadir tus preguntas y te digan que no, es que yo tengo que corroborar con el testimonio del apóstol Pablo, yo voy a corroborar el testimonio del apóstol Aarón. No. Ellos mismos lo dicen, el apóstol Pablo está muerto. Los escritos del apóstol Pablo son muertos y tienen razón en su lógica. Tienen razón en su lógica, porque para ellos eso ya pasó. Así es que van a defender el testimonio y los hechos de la restauración de la primitiva iglesia en el apóstol Aarón con sus propios hechos, con sus propias profecías, con sus propias revelaciones y con sus propias cartas y escritos. Y si ellos te dicen y te quieren salir por la tangente y te dicen, es que en 1926 era muy difícil escribir libros, era muy difícil mantener un récord. Si Dios ha mantenido el récord de Moisés desde hace, si no estoy equivocado, hace casi 7,000 años o más o menos, ¿cómo no va a poder Dios resguardar los hechos del apóstol Aarón que apenitas ni 100 años tiene? ¿Cómo? ¿Cómo que no los va a poder guardar? Otra mentiría por ahí que te pueden decir, escucha bien, esto es muy importante, estas mentirías que te echan, que te van a decir, eso solo es para el pueblo de Dios. Está todo escondido allá en unas arcas en el sótano del templo, y ahí está bien escondidito, nadie lo puede ver. ¿De veras? ¿De veras Dios quiere esconder su palabra? ¿De veras Dios quiere esconder a sus ungidos? ¿De veras Dios quería tener escondida la palabra del apóstol Pablo en su tiempo? Si no la tuvo escondida en su tiempo, mucho menos la tiene escondida en estos tiempos 2000 años después. Todo está libre, porque para Dios es el regalo más grande que nos ha dado la humanidad. Así que no te dejes echar esas mentirías que te vienen a decir ellos, no lo tenemos escondido por allá. Lo tenemos. No, Dios no esconde nada. Dios no es un Dios de esconderse. Dios no se esconde de nadie ni le teme a nadie. Así es que ellos deben de traer a este debate, tienen que venir bien preparados con las cartas, los escritos, las certificaciones y los testigos del ministerio y de los hechos apostólicos del apóstol Aarón Joaquín, como de Samuel Joaquín y como de Nazón Joaquín. Dicen ellos, lo primero que te preguntan, ¿no te has fijado? ¿De qué religión eres? ¿De qué religión eres? Dime de qué. Quiero debatir contigo. No, primero dime de qué religión eres. Quiero saber de qué religión eres. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ellos te hacen eso? Para manipular tu mente. A ver, ¿cómo bautizan? ¿Cómo bautizan ahí en tu iglesia? Yo quiero saber, porque si bautizan así como está escrito aquí en Hechos, está bien. Pero si no están así como aquí están Hechos, está mal. ¿Y ellos qué tienen que ver con Hechos? ¿Qué tienen que ver con las escrituras y las enseñanzas del apóstol Pedro? No. Si vamos a hablar del bautismo,
Vamos a hablar primero cómo fue que Aarón bautizó desde el 6 de abril de 1926. Sáqueme los libros, sáqueme las cartas, sáqueme las certificaciones y sáqueme usted ahí los testigos. ¿Cómo bautizó el apóstol Aarón desde 1926 en adelante? ¿Cómo predicó el apóstol Aarón desde 1926 en adelante? ¿Cuáles fueron sus discursos? Porque hay un discurso muy importante del apóstol Pedro cuando el Espíritu Santo se poseyó sobre de él y dice que comenzó a hablar con denuedo, porque había llegado el Espíritu Santo con la revelación del Evangelio perfecto y eterno de Dios. Entonces, el orgullo de la luz del mundo va a ser cuando ellos te lean el primer discurso del apóstol Aarón, ese 6 de abril de 1926, en donde él se paró y tuvo testigos de ese discurso donde comenzó la revelación de Dios a caer sobre de él y comenzó a certificar con testigos sus hechos apostólicos. Pregúntale a un sectario de la luz del mundo, pastor, obispo, quien quiera que sea, pregúntale, oiga, si el apóstol Aarón, Dios le llamó al apostolado el 6 de abril de 1926, ¿por qué entonces él tuvo que rebautizar a todos sus seguidores nuevamente en el año de 1943? El apóstol Pedro, cuando Dios le reveló el Evangelio y dio su discurso, comenzó a bautizar a todos como Dios se lo había revelado. Dios no le dijo ni escondió, me voy a esperar 10 años, me voy a esperar 20 años, porque ahorita pues como que la gente todavía no, como que no le va a agarrar la onda, apenas murió Cristo, hay mucho revoltijo, hay mucha persecución, entonces ahorita no le voy a revelar el bautismo, no se lo voy a revelar, me voy a esperar un tiempo que las aguas se amansen, a que hace un poco mejor la situación, y entonces, ¡bam!, le voy a revelar el bautismo. Si hay algo que nosotros, a una persona más humilde que sepa menos de la Biblia, que hemos comprendido de Dios, es que Dios es un Dios de orden y perfecto. Si lo más importante que Dios y que Cristo le encomendaron a sus apóstoles fue que creyeran en Cristo por medio de su palabra, por medio del Evangelio, tienen que creer en Cristo por medio del Evangelio y ser bautizados. ¿Cómo Dios le va a negar la revelación del bautismo a sus apóstoles? Si fue lo que a Cristo más le importaba. ¿Cómo le va a decir Dios al apóstol Pablo, que era de los gentiles allá, y le va a decir, ¿sabes qué, Pablo? Tú todavía no estás listo, es para los gentiles. Espérame, tranquilo, de aquí a unas cuantas décadas, yo te dejo saber cómo es el bautismo verdadero. No. De ninguna manera. Pero cuando le preguntas a un pseudo cristiano y sectario de la secta La Luz del Mundo, que por qué Aarón volvió a bautizarse él ya por tercera o cuarta vez, se volvió a bautizar en 1943 y volvió a bautizar a todos los que ya había bautizado anteriormente, ¿por qué los tuvo que volver a bautizar? Número uno, ¿sabes qué pasa con muchos de ellos? No saben. No saben porque es lógico, no tienen escrito, no hay certificaciones, no hay testigos, no hay hechos del apóstol Aarón Joaquín, no hay que te lo explique por qué. No hay. Entonces ellos te dicen, pues la verdad tengo que ir a preguntarle a mi pastor. Y otro que se la llevan de aquí más gallitos de conocedores. Es que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Los tiempos de Dios son perfectos? Claro que sí.
Claro que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer bien, 100%, no lo hace a medias. Eso nos dice y nos ha enseñado por medio de la historia del pueblo de Dios, que Dios no hace las cosas a medias. Especialmente con un mandamiento tan importante que es del bautismo. Ay, es que en aquellos tiempos no habían impresoras y el pobrecito del apóstol Aarón ni escribir sabía. No, era maestro. Daba clases en una escuela. Era maestro. Era para que tenga la iglesia a la luz del mundo de un maestro, que tengan todos los hechos escritos por ese maestro y por sus testigos y ayudantes, miles y miles y miles de hojas para leer, en donde ellos puedan contestarte esa pregunta verídicamente. No, pues pasó por esto y esto y esto. No lo saben. Hay 3 libros, fíjate, hay 3 libros que han escrito pastores de la iglesia que podrían ser como testigos. Pero a la hora de que ya uno los utiliza para demostrarles que era un falso apóstol Aarón, que no tenía revelación, ¿sabes qué te dicen? Esos libros no son oficiales de la iglesia. No son oficiales. Esos no se pueden tomar como un libro oficial. ¿Y entonces qué se puede tomar como un libro oficial? Entonces, ¿dónde están los hechos de los apóstoles? Entonces, ¿dónde están las certificaciones que Dios ha demandado y dejado para la historia de la humanidad? Y como regalo de la humanidad, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo que todavía pertenecen, demándalos. Oigan, quiero saber esto, si es cierto o no. Quiero saber, ¿por qué fue que el apóstol Aarón volvió a bautizar a toda la iglesia? Que no tenía revelación, que Dios ya no le había dado la revelación el 6 de abril de 1926. ¿Por qué tuvo que volver a bautizar a todos otra vez? No lo entiendo. Los apóstoles no anduvieron haciendo esas cosas en el antiguo tiempo. ¿Por qué el apóstol Aarón lo hizo? Deben de cuestionar dónde están. Deben de cuestionar. No, te va a decir, es que mire, aquí en Hechos, aquí dicen, no, dile, cuando te quieran contestar con la Biblia, no me hables con leche adulterada. Perdón, no me hables con leche podrida. No me hables con letra muerta. Háblame con los hechos del apóstol Aarón. Con eso quiero que me debatas. Quiero dejarles esta herramienta. Quiero que ustedes, todos ustedes, los que escuchan este canal, quiero dejarles esta herramienta para cuando debatan con un sectario, con la secta más peligrosa de toda la tierra ahorita, es la secta más peligrosa, la secta de la luz del mundo. Que aprendan a debatir. No les permitan que usen leche podrida para debatir con ustedes, que es la Biblia. Para ellos la Biblia es leche podrida. Nazón lo dijo, hasta golpeó el ministerio cuando lo dijo. Esto ya no es válido, dijo. Así es que no lo pueden utilizar ellos. Que te hablen con los hechos apostólicos de Aarón Joaquín, que para ellos es el fundamento de su organización. La restauración de la primitiva iglesia de Cristo por medio del apóstol Aarón Joaquín o Eusebio Joaquín. Así es que deben de defender su ministerio apostólico con los hechos apostólicos del Aarón Joaquín. No con los hechos del apóstol Pablo, no con los hechos del apóstol Pedro, no con los hechos del apóstol Juan. No lo permitas. No se lo permitas. Y te aseguro que después de este video van a dejar de debatir, porque así son de cobardes. Así son de cobardes, se esconden detrás de la Biblia, los cobardes cuando ya no tienen cómo debatir ni cómo defender el ministerio apostólico de Aarón ni la restauración de su iglesia. Allá van a decir, no, quieren que debatamos en la Biblia, no. A todos esos sinvergüenza, a ese Kamasaki, Trawasaki, Kamasutra, o como demonios se llamen, toda esa retahila de locos, gritones, más gritones que yo, dejen de usar la Biblia. Dejen de usar la Biblia. Esos loquitos del batallón pornográfico cibernético. Dejen de usar la Biblia, loquitos. Dejen de usar la Biblia. A ustedes no les corresponde la Biblia. Saquen los hechos apostólicos de Aarón Joaquín y con eso defiendan el ministerio de su iglesia. Con eso. No se quieran esconder
detrás de la Biblia. La Biblia no les corresponde a ustedes. La Biblia no les pertenece a ustedes. La Biblia, a la que menos le pertenece, es una secta dramática, sensual y cochina de la luz del mundo. Espero que todos mis compañeros, amigos que conozco, que escuchan este canal, entiendan lo que les digo. No se dejen manipular. No se dejen manipular en un debate. No permitan que ellos vengan a utilizar la Biblia cuando les conviene, pero cuando no les conviene, simplemente es un libro y letra muerta. No se lo permitan. Nadie le permita eso a esos sinvergüenzas. Y pregúntenle por qué ya quitaron de pastor a Nazón Joaquín de los récords legales y registros legales de religiones en México. Pregúntenles también por qué ya no aparece Nazón Joaquín. Bueno, con eso los dejo. Espero esto les ayude mucho y hasta la siguiente.